todos y a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Carol Ortiz, soy asesora sindical y también miembro de la comisión organizadora de la Escuela Sindical de la Universidad de Chile. Em, la idea de la clase de hoy es hablar acerca del acoso laboral y específicamente también de cómo está regulado en nuestro país, a propósito también de la ley 20.607 que habla sobre la sanción a las prácticas de acoso laboral y que es del año 2002. Bien, partiendo entonces, nosotros pudiéramos hacer quizás un ejercicio de qué situaciones se nos vienen a la mente cuando hablamos de acoso laboral y en general podrían ser todas esas situaciones de humillación, de menoscabo, de maltrato al interior de las empresas, tanto a trabajadores, trabajadoras, superiores jerárquicos u otros. Y la verdad es que de esa forma está contenido en nuestra legislación, específicamente en el artículo 2 del Código del Trabajo. El artículo 2 del Código del Trabajo, específicamente el inciso segundo, que quiere decir que es el segundo párrafo de ese artículo, establece la definición de acoso laboral y también va a establecer la definición de acoso sexual. En esta parte van a compartir entonces, van a ser vecinos en el Código del Trabajo en el ámbito legislativo. El acoso laboral propiamente tal, de acuerdo a nuestra ley, al Código del Trabajo, es toda aquella conducta o que constituye una agresión u un hostigamiento reiterado, ¿ya? Que es ejercido por el empleador o por uno o más trabajadores en contra de el empleador o uno o más trabajadores y que además es realizada por cualquier medio y que además tiene por resultado su menoscabo, su maltrato, su humillación, o bien también puede amenazar o perjudicar la situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Entonces, como bien vemos, es una definición bastante amplia que tiene una serie de elementos que es importante que nosotros podamos diferenciar, distinguir y comprender para poder ejercer nuestros derechos laborales y también, por supuesto, para poder proteger a nuestros compañeros o compañeras que pudieran ser víctimas de esta violencia y también para proteger a los socios o a las socias del sindicato, en el caso de que ustedes pudieran ser dirigentes o dirigentes sindicales, porque recordemos que es súper importante la prevención y también es súper importante poder eh, ser capaces de identificar estas conductas para poder tomar medidas. Es importante esto último porque tanto las conductas de acoso laboral como las conductas de acoso sexual en general son naturalizadas y han sido naturalizadas a lo largo de los años. Y también son naturalizadas porque existe una dependencia a poder mantenernos en nuestros espacios de trabajo y también porque existe una dependencia económica de los ingresos. Por lo tanto, es súper importante que nosotros comprendamos el fenómeno tras el acoso laboral y cómo nosotros nos podemos resguardar y proteger en el ámbito ya legal propiamente tal. Importante es, antes de hablar ya del acoso laboral y de los elementos, es que es una situación que atenta contra la dignidad y la integridad física o psicológica del trabajador o la trabajadora, que incluso puede originar situaciones de cuadros de estrés o cuadros de depresión y por lo tanto es súper importante también ponerle atajo a las situaciones porque recordemos que nos tenemos que preocupar tanto de la salud física, que es algo que hoy en día con la crisis del coronavirus y la pandemia se ha puesto nuevamente en relieve, pero también es súper importante ocuparnos de la salud psicológica de cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces revisemos aquellos elementos que podemos nosotros encontrar en la definición. Una parte tenemos acción o omisión, quiere decir que puede ser una agresión o hostigamiento, pero también puede ser una inacción, es decir,
situaciones de vacío, de aislamiento. ¿Ya? Ahí no hay una situación concreta, verbal dirigida hacia otro, sino que es todo lo contrario, que por la vía del vacío se pretende aislar y por lo tanto producir un menoscabo psicológico a la persona que es víctima de la situación. El segundo elemento, que es este que está en verde, es el elemento de la temporalidad. Y es súper importante porque precisamente va a distinguir el acoso laboral del acoso sexual. El acoso laboral requiere que sea una conducta reiterada en el tiempo. Y por eso que es súper importante que integremos este elemento, porque al momento de hacer la denuncia tenemos que tener ojo de incluir este elemento de temporalidad. Me ha pasado también en mi experiencia profesional que he visto o que muchas veces me han comentado que se desestima en la inspección del trabajo un relato de este tipo porque precisamente el elemento de la temporalidad no estaba muy claro. ¿Ya? Nos sirve, por ejemplo, decir que el jefe me llamó la atención en mi horario de colación, en presencia de todos mis compañeros, sino que a mí me sirve decir que el jefe lo hizo ayer, lo hizo anteayer, lo hizo la semana pasada, es una conducta entonces que es reiterada en el tiempo. El acoso sexual es distinto, porque el acoso sexual requiere que se ocurra una sola vez para estar en presencia de una situación de acoso sexual. ¿Ya? A su vez, la ley también señala quién es el agresor, puede ser tanto el empleador como alguno de los trabajadores, y señala que puede ser ascendente, descendente o bien horizontal. Ascendente quiere decir que puede ser producido por una persona que tiene un nivel jerárquico más bajo que el otro, es decir, de un trabajador hacia un supervisor o hacia el empleador. Descendente quiere decir que viene de un superior o del empleador hacia un inferior jerárquico, una inferior jerárquica, que es un trabajador, ¿no es cierto?, que no tiene algún rango de supervisor o algún rango superior. U horizontal quiere decir que proviene de los propios trabajadores, ¿ya? Es decir, dentro de personas que tienen el mismo rango jerárquico. Y los medios puede ser realizado a través de cualquier medio, ya sea verbal, ya sea escrito, ya sea a través de medios digitales. Y finalmente el resultado es que se produzca un menoscabo, una humillación, una amenaza, un perjuicio a las oportunidades laborales de la persona. ¿En qué contextos habitualmente se dan? Se dan estas situaciones cuando hay un hecho crítico o una situación crítica de ejercicio de nuestros derechos laborales, como por ejemplo cuando se presenta una licencia maternal, cuando se da también la comunicación del embarazo al empleador, cuando se le entrega una licencia médica prolongada a un empleador, cuando se realiza una denuncia por un incumplimiento legal del empleador o, por ejemplo, cuando hay una conformación de un sindicato o cuando el trabajador en particular manifiesta su intención de afiliarse al sindicato, entre muchas otras. Lo importante es que podamos identificar cuándo se dan estas situaciones para poder también ponerle atajo. Veamos algunas manifestaciones o algunos ejemplos ya más concretos luego de revisada la norma. Alguna puede ser cuando se aísla a un trabajador, cuando se le silencia, cuando se le cuestiona su calidad del trabajo, cuando se rehúye del trabajador, cuando no le hablan, cuando lo separan del resto del grupo, cuando se le asignan lugares de trabajo aislado. Y ojo con esto, porque muchas veces se le asigna, por ejemplo, un subterráneo o un espacio que no tenga luz natural con el solo objeto de hostigarlo, amenazarlo y hacer en general que esta persona se canse y renuncie al trabajo y perdiendo por consiguiente las indemnizaciones por años de servicio que pudiera tener guardadas o acumuladas. ¿Qué otras acciones? Acciones de ridiculización, por ejemplo, respecto a alguna discapacidad, de alguna situación particular, de su herencia étnica, de su creencia religiosa, entre muchas otras. También puede ser cuando se le asignan tareas a un trabajador o se le asignan tareas sin sentido o tareas que sean imposibles de realizar o también que sean inferiores a las que realiza habitualmente.
Y también pueden ser ataques a la salud de la víctima ya directamente, de manera verbal o física, entre otras. Las manifestaciones, la verdad es que pueden ser muy variadas y va a depender también del caso concreto. Ahora bien, es importante que una vez definido el concepto del acoso laboral y revisado cuáles son los elementos y viendo algunos ejemplos, vamos también a ser capaces de diferenciar cuando estamos en presencia de un acoso laboral y cuando no estamos en presencia de un acoso laboral. La Dirección del Trabajo ha sido muy clara al respecto y ha señalado que, por ejemplo, aquellos hechos aislados de violencia o aquellas situaciones permanentes de estrés laboral y de agotamiento en el trabajo o aquellas malas condiciones laborales o malas condiciones de higiene y de seguridad o una mala gestión del personal por sí no constituyen acoso laboral. Ahora bien, eso lo tenemos que ver con el matiz de que hay que revisar caso a caso la situación particular a la que nos veamos enfrentados. ¿Ya? ¿Por qué? Por ejemplo, una situación permanente de estrés laboral o una situación permanente en el que se distribuya de manera inequitativa el trabajo al interior de la empresa, no necesariamente constituye un acoso laboral. ¿Ya? La idea es que podamos identificar que esa conducta, por ejemplo, es dirigida particularmente hacia una trabajadora o un trabajador para considerar que estamos ante la presencia de un acoso laboral. Entonces, eh, importante ahí recalcar entonces que existe, para que estemos en presencia de un acoso laboral, habría una acción, un hostigamiento, una acción persistente, sistemática, un efecto que se produce a nivel ya físico, ya psicológico, y hay una diferencia de poder. Hay una diferencia de poder muchas veces tras estas situaciones de acoso laboral o acoso sexual, que puedan ser formal, es decir, desde un superior jerárquico o una jefatura, o una situación de diferencia de poder informal, ya que se da entre colegas o entre subordinados. Por ejemplo, cuando se da una situación de acoso laboral eh, desde un trabajador, por ejemplo, que tenga una mayor antigüedad que un trabajador nuevo. ¿Ya? Ahí ambos trabajadores o ambas trabajadoras estarían en una situación de igualdad jerárquica, pero sin embargo existirían unas diferencias de poder que son ya de manera más informales. Frente a una situación de acoso laboral, particularmente es importante saber qué hacer. ¿Ya? En primer lugar, es importante recalcar el apoyo humano o el apoyo de la organización sindical. Como ya lo mencionaba al inicio, es importante que podamos erradicar las situaciones de violencia al interior de los espacios de trabajo y precisamente el acoso laboral es una de las situaciones de violencia de los espacios de trabajo que tenemos que erradicar y por lo tanto tenemos que hacer conciencia al interior de nuestros espacios de trabajo de qué es un acoso laboral y cómo se puede prevenir. Entonces es importante que la organización sindical también pudiera tomar acciones positivas en torno a esto, quizás capacitar, quizás hablar directamente de situaciones y poder así tomar medidas preventivas y obviamente actuar en el caso concreto. Es importante también que la organización sindical o los trabajadores en general podamos identificar cuando un compañero o cuando nosotros mismos estamos enfrentados a una situación de acoso laboral. Porque, nuevamente, les reitero, muchas situaciones de estas están muy normalizadas o muy naturalizadas al interior de los espacios de trabajo. Y sabemos que el acoso laboral está demostrado que genera efectos psicológicos como la resistencia a trabajar, las malas ganas en general de ir a los espacios de trabajo, depresiones, estrés, entre otras. Ya es importante entonces que cuidemos nuestra salud, tanto física como también mental. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos hacer también un reclamo interno en la empresa, podemos hacer ya una denuncia en la inspección del trabajo o podemos ejercer acciones judiciales, ya sea una tutela, un autodespido, una acción de protección, entre otras. La vía administrativa,
Concretamente, la denuncia a la inspección del trabajo competente, la verdad es que no está detallada o especificada ningún procedimiento ni en la ley ni al interior de la inspección del trabajo, más allá del procedimiento interno que tengan ellos internamente como inspección del trabajo, pero la verdad es que no está acotado en la ley, en la norma, un procedimiento específico, como sí está, por ejemplo, a propósito del acoso sexual. Entonces, la verdad es que esta es la información de la que disponemos y para hacer la denuncia, nuestra recomendación es, en primer lugar, en lo posible, tener un documento escrito que detalle todas las conductas de acoso sexual, o sea, de acoso laboral que han sufrido, ¿ya? Esto nos va a servir para poder hacer la denuncia y también para poder llevar a cabo el procedimiento. Y porque hay un elemento que es muy importante que es sobre la revictimización de las víctimas. Entonces, cada vez que la víctima se enfrenta a la situación y a tener que recordar la situación o tener que relatar la situación, se produce una revictimización porque es volver a la situación concreta que me originó un daño emocional, un daño psicológico o que me perjudicó en mi trabajo directamente. Por eso que recomiendo ya muy a modo personal que se haga en lo posible un relato sobre estas situaciones y que el relato tenga en consideración estos elementos que acá yo les dejé, que se trata de una acción sistemática y persistente, ya es decir, que se cuente cuántas ocasiones ha ocurrido, en presencia de quién, por ejemplo, para poder también tener en cuenta cuáles son los medios de prueba de los que nos vamos a hacer valer eventualmente y también establecer cuál es el efecto que se genera sobre la víctima, es decir, cuál es la consecuencia concreta a la que yo me he visto como resultado de esta situación o de este acoso laboral. Y en este caso, cuando se comprueba por vía administrativa que existe una situación de acoso laboral, la inspección del trabajo puede ordenar una multa. ¿Ya? Esta es una multa que va a beneficio fiscal y que tiene su origen en que la empresa tiene el deber general de protección que está establecido en el artículo 184 del Código del Trabajo, que de hecho ahora es muy conocido a propósito del coronavirus y el estallido social, porque precisamente la empresa tiene que proteger tanto físicamente como psíquicamente a cada uno de los trabajadores al interior de los espacios de trabajo. Por lo tanto, esta multa va en ese sentido, es decir, sancionar a la empresa porque la empresa no ha tomado las medidas o no ha resguardado adecuadamente a sus trabajadores. Otra posibilidad es hacer ya un autodespido o un también denominado despido indirecto, que es una acción judicial que se realiza directamente ya en tribunales de justicia y la idea de este autodespido o despido indirecto es que el trabajador le mande el sobre azul a la empresa, ¿ya? Ya no sea el trabajador quien lo recibe, sino que es la empresa la que recibe. Y para esto es importantísimo que podamos contar con la asesoría de un abogado o de una abogada, porque tanto para todo el proceso, ¿ya? Tanto para la redacción de la carta, que es lo que viene a continuación, como también para luego ejercer la acción judicial propiamente tal. ¿Y por qué esto? Porque sobre la carta de autodespido va a versar el juicio. Por lo tanto, no recomiendo hacer ustedes una carta de autodespido, sino que tiene que hacer un abogado porque eh, tiene que estar armonizado con la estrategia jurídica y legal que vaya a adoptar el abogado o la abogada para llevar a cabo este procedimiento. Es importante esto porque el autodespido lo tiene que decretar un tribunal de justicia, es decir, no por el hecho de que yo envíe la carta, ya estoy automáticamente autodespedida o autodespedido.
¿Cuál es la ventaja del autodespido? Es que a mí me permite poner término a mi contrato de trabajo, pero conservando mis indemnizaciones por años de servicio, que es el principal temor que tienen los trabajadores y las trabajadoras que llevan más años trabajando y que muchas veces es el origen de el acoso laboral, ya que tiene por objetivo a veces cansar al trabajador, a la trabajadora y presionarlo a que renuncie. El origen ya como técnicamente vamos a dar algunas apreciaciones y es en el fondo lo que se usaría para la carta de despido es que se deben indicar la causal legal que se invoca y además los hechos en los que se justifica. En este caso, la causal legal que se invoca sería el artículo 160 número 1, que es el acoso laboral. Ya podrían haber otras causales también, pero eso hay que verlo caso a caso. Luego es importante que se tiene que interponer la demanda dentro de 60 días hábiles. 60 días hábiles significa de lunes a sábados, exceptuando los domingos y exceptuando los festivos, ¿ya? Contados a partir de la fecha de envío de la carta de autodespido, ¿ya? Y finalmente la sentencia, en el caso de ser favorable, yo me voy a autodespedir y voy a conservar mis indemnizaciones por año de servicio, por lo tanto se le va a ordenar a la empresa pagarme las indemnizaciones por año de servicio y en el caso de favorable se entiende como una renuncia del trabajador sin derecho a indemnización. Por eso que es importante que las acciones de autodespido no sean de manera temeraria, sino que sean muy bien pensadas y también con la asesoría técnica de un abogado o abogada. Otra vía también judicial que podemos interponer es una tutela de derechos fundamentales. La particularidad de la tutela de derechos fundamentales es que nosotros la podemos interponer tanto con la relación laboral vigente como una vez concluida la relación laboral. Entonces, por ejemplo, esta acción judicial es muy útil cuando el trabajador o la trabajadora víctima quiere mantenerse trabajando y quiere obviamente que la situación de acoso laboral cese. Ya en ese caso es recomendable una acción de este tipo. Obviamente que una vez agotada, ahí se tiene que ver caso a caso, pero en general una vez agotada la vía administrativa, ¿ya? Y esta acción judicial está contenida o está habilitada por el artículo 485 del Código del Trabajo, que acá está en la lámina, porque precisamente me permite ejercer una acción judicial por una situación que afecte directamente los derechos fundamentales de los trabajadores o de la trabajadora o del trabajador en particular, ¿ya? Además de esta otra acción judicial, las sanciones eventuales a las que podría someterse una vez ya ocurrido este hecho de acoso laboral es la multa a la empresa que habíamos revisado, que se hace a través de la inspección del trabajo cuando constata que existe una situación de acoso laboral. Y de hecho también es súper importante contar con ese informe muchas veces porque con ese informe muchas veces los tribunales de justicia fallan. También puede existir un despido sin derecho a indemnización si es que el acoso proviene de un trabajador, ¿ya? Y eso también es como medida. Adicionalmente a esto, obviamente, si es que la trabajadora o el trabajador víctima quiere dejar de trabajar, también existe la posibilidad con el autodespido de poder abandonar el trabajo y poder conservar sus indemnizaciones por años de servicio. Esa es la última lámina de este video. Espero que les haya quedado claro en términos generales de qué hablamos cuando nos referimos al acoso sexual, o sea, al acoso laboral. Y también les abro también el espacio para que nos pudieran dejar sus comentarios o sus preguntas si es que no les quedó muy claro. Así que les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video. Hola, mi nombre es Yasmín Morales, soy egresada de Derecho y miembro del equipo organizador de la Escuela Sindical y hoy día voy a hacer la segunda parte de la clase sobre acoso sexual y laboral. Algunas cuestiones previas que tenemos que entender respecto al acoso sexual es que es una manifestación del abuso de poder que existe en las empresas y
expresa la desigualdad en la distribución de este entre hombres y mujeres. Casi un 96% de los casos de acoso sexual, las víctimas son mujeres. También es una manifestación de la violencia sexual y discriminación de género que sufren las mujeres y que esta vez trasciende a la esfera doméstica y se manifiesta en la esfera del trabajo. Hasta el año 2005, el año que se promulgó la ley, era una situación muy naturalizada en las empresas y la ley tuvo como objeto ponerle un freno a esa situación. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, también constituye una violación a los derechos humanos en tanto supone una forma de discriminación. Acá tenemos una definición de violencia contra la mujer según la Asamblea General de las Naciones Unidas y dice que es todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. Se puede manifestar en el ámbito de la familia, en la comunidad en general, en el trabajo. Y también menciona la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado. Ahí tenemos algunos testimonios, lo van a poder leer con mayor detenimiento cuando suba el PowerPoint. ¿Qué entiende el Código del Trabajo por acoso sexual? Entiende como el acto en que una persona realiza en forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual, no consentidos por quien los recibe, y que amenacen o perjudiquen su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. ¿Qué elementos podemos identificar en el acoso sexual? Primero, los requerimientos de carácter sexual. Acá no solamente tenemos que entender las proposiciones, sino una serie de conductas de carácter sexual que vamos a englobar y que en requerimientos y por tanto van a ser constitutivas de acoso sexual. Estas conductas sexuales deben ser indebidas. Además se pueden realizar por cualquier medio. Esto quiere decir que no es necesario que sean presenciales, sino que se pueden realizar por medios inmateriales como correo electrónico, mensajes de texto, WhatsApp, etc. Otro elemento importante es que se realizan sin el consentimiento de quien los recibe. Y además la conducta supone una amenaza o perjuicio a la situación laboral o la oportunidad en el empleo. Esto es más patente cuando se trata de un acoso sexual vertical, que lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos una serie de conductas que ejemplifican lo que vamos a entender como requerimientos de carácter sexual. No son solamente estas, hay muchas más. Primero tendremos comportamientos físicos, como tocamientos innecesarios, palmadas, pellizcos o roce en el cuerpo de otra persona. También pueden ser conductas verbales, como insinuaciones sexuales, proposiciones para la actividad sexual, insistencia que resulta molesta para una actividad social fuera del lugar del trabajo o comentarios insinuantes u obscenos. También podemos tener comportamientos no verbales, consistente en exhibición de fotos sexualmente agresivas o pornográficas, de objetos o materiales escritos, miradas impúdicas, silbidos. Esto genera un ambiente que se conoce como el ambiente sexualizado, que es otra forma de acoso sexual. ¿Qué sujetos hay? Tenemos un sujeto activo que es quien ejerce el acoso sexual, que puede ser un empleador o una empleadora tanto del sector público como privado, o un trabajador o trabajadora tanto del sector público como privado, que sea superior o par del afectado o afectada. Acá no puede ser un subordinado. Y el sujeto pasivo, que es quien sufre la agresión, que puede ser un trabajador o trabajadora del sector privado o público, subordinado o par del autor o autora del acoso sexual. Por lo tanto, no podría ser un trabajador que es un superior.
Y acá tenemos las clasificaciones dependiendo de la calidad del sujeto agresor y del sujeto que es víctima. La diferencia entre el acoso sexual vertical y horizontal radica fundamentalmente en el grado de poder que tiene el victimario. En el acoso sexual vertical se produce cuando es un superior quien condiciona la mantención u obtención de condiciones o beneficios laborales o la sumisión a sus requerimientos sexuales de un trabajador que es su subordinado. En el otro caso, que es el caso del acoso sexual horizontal o ambiental, el victimario no tiene un poder sobre la víctima, por lo que su acción va a ir encaminada generalmente a la generación de un ambiente hostil, ofensivo o humillante. Esto con el fin de que la víctima, en definitiva, acceda a los requerimientos sexuales. Acá tenemos una gráfica. El acoso vertical, que es cuando es desde un superior hacia un inferior, y horizontal cuando es entre pares. Que introdujo la ley 20.005, que es la que añade el acoso sexual. El artículo 153 estableció primero la obligación para el empleador de garantizar en el trabajo un ambiente laboral digno y de mutuo respeto entre los trabajadores. Además, estableció la obligación en el reglamento interno de orden y seguridad e higiene, que se establezca la prohibición del acoso sexual, un procedimiento al que se van a someter estos tipos de casos, medidas de resguardo mientras el procedimiento se lleva a cabo y las sanciones en el caso de que la denuncia se acoja. Además, introduce el acoso sexual como una causal de despido del artículo 160. El artículo 160 tiene el despido por causales graves que son sin derecho de indemnización para el trabajador. También agregó el acoso sexual como una causal de despido indirecto o autodespido. Y agregando que en este caso el recargo de la indemnización ascendería a un 80%. Y además estableció un libro que es de la investigación y sanción del acoso sexual, que tiene las normas estas que ya dijimos respecto a la investigación, procedimientos, medidas de resguardo, sanciones, etc. ¿Qué tenemos que hacer ante un caso de acoso sexual? La víctima puede reclamar por escrito, tanto el afectado como el sindicato en su representación. Puede presentar este escrito tanto en la empresa donde trabaja o en la inspección del trabajo. Eso es opcional. En el caso de que sea presente la denuncia en la empresa, el empleador a su vez puede hacer dos cosas, que es hacer directamente la investigación, en el caso de que tenga un procedimiento de acoso en su reglamento interno, o derivar la denuncia a la inspección del trabajo, que en este caso ellos van a llevar la denuncia y la investigación. En todo caso, la investigación tiene un plazo de 30 días. Mientras dure la investigación, el empleador tiene que tomar medidas de resguardos que tienen como objetivo proteger a la víctima. Estas consisten en la separación de los espacios físicos o la redistribución del tiempo de jornada con el fin de que la denunciante o el denunciante no tenga que toparse con su agresor en el trabajo. ¿Cómo son las investigaciones de las denuncias de acoso sexual? Son por escrito, se llevan bajo estricta reserva, esto quiere decir esto para proteger el honor de la víctima y su integridad física y psíquica. Se debe oír a ambas partes y las conclusiones, en el caso de que sea la empresa quien investigue, deben enviarse a la inspección del trabajo respectiva. Ahí la inspección del trabajo realiza observaciones y estas observaciones tienen que ser conocidas por todas las partes involucradas antes de que se apliquen las sanciones.
La ley no establece un plazo, pero la Dirección del Trabajo estableció en un dictamen que el plazo para remitir este informe es de 5 días. Y por otra parte, en el caso de que sea la Inspección del Trabajo quien llevó a cabo la investigación, realiza un informe que remite al empleador. Después de que se reciba el informe, el empleador tiene un plazo de 15 días para establecer las sanciones. ¿Y qué sanciones existen? Bueno, estas son las sanciones más graves. Existen otras como amonestaciones o multas que puede aplicar el empleador siempre y cuando estén establecidas en el reglamento interno. Y las otras sanciones que existen, las más graves, como dije, son en el caso de que el acoso proviene de un superior jerárquico, pero que no es el empleador. Se habilita la posibilidad de despedir al trabajador por la causal de acoso sexual del artículo 160, número 1b, causal que además es sin derecho a indemnización alguna para el trabajador. En el caso de que el acoso proviene del empleador, el trabajador puede realizar un autodespido o despido indirecto, que está en el artículo 171 del Código del Trabajo, y en el caso de que se acoja el autodespido, se lleva una indemnización con un recargo del 80%. Esto es solamente si es el empleador quien es responsable del acoso sexual. En los casos de acoso sexual horizontal, esto quiere decir cuando el sujeto agresor era un par de la víctima, se introduce también la sanción de el despido por la causal de 160 número 1b, que es sin derecho a indemnización alguna. Y finalmente, en el caso de que un trabajador sea despedido por esta causal de acoso sexual y demande el despido injustificado, indebido o improcedente, no se va a aplicar el recargo legal del 80% que establece el 168 si el empleador cumplió con las normas relativas a la investigación y sanción del acoso sexual. ¿Qué finalidad tiene la normativa relativa a la investigación y sanción del acoso sexual? Primero, hace responsable al empleador de la prevención, investigación y sanción. Incorpora a pequeñas empresas que no tienen reglamento interno. Esto es las empresas que tienen menos de 10 trabajadores permanentes, y en ese caso es la Inspección del Trabajo la que va a llevar la investigación. Permitir al empleador despedir al trabajador hallado culpable sin derecho a indemnización, e involucrar a la Dirección del Trabajo para fiscalizar e investigar. ¿Qué ocurre con los trabajadores que están regidos por el estatuto administrativo? El estatuto administrativo también incorpora el acoso sexual como un comportamiento prohibido y que atenta a la dignidad de los demás funcionarios. Se remite a la definición que da el Código del Trabajo. Esto quiere decir requerimientos sexuales indebidos no consentidos que afectan la situación laboral o las posibilidades del empleo. En el caso de que un funcionario público sea denunciado de acoso sexual, se lleva a cabo un sumario administrativo, y en caso de que se determine la responsabilidad del funcionario público, la sanción que corresponde ahí es la destitución. Acá tenemos una lista para que ustedes puedan revisar, después lo pueden ver, con las cosas que debería hacer su empleador. Se pueden revisar si las hace o no y si cumple con la normativa. Y eso sería todo. Quedo atenta a los comentarios. Pueden mandar también sus consultas por correo o al WhatsApp. Ahí estoy yo, voy a estar atenta. Y eso.